Bueno, espero que todos estén bien. Es un gusto nuevamente estar por esta vía con ustedes, poderlos ver, saludarlos y poder compartir pues otros temas que son igualmente importantes de todo lo que estamos viendo. Para esta tarde tenemos preparado aunque quería hacer un taller, digamos, ese lo vamos a dejar para la clase presencial, porque ese sí me interesa que lo hagamos despacito y poder estar ahí con ustedes para poder ayudar en algo, ¿verdad? Y poderles, digamos, aconsejar sobre cómo sacar algunos datos, sobre cómo hacer algunas tablas, etcétera. Este taller lo vamos a dejar para la primera clase de aquí en adelante que tengamos en presencial, ¿eh? Ahora vamos a revisar un tema que se llama estandarización de tasas. La idea es que les sirvan no solo para el trabajo que ustedes ya están haciendo y sus análisis que ya están completando algunos, sino también para sus trabajos diarios, para lo que hacemos. De hecho, pues con frecuencia, no sé, los que trabajamos en el sector público se habrán dado cuenta que a veces utilizamos tasas estandarizadas para hacer priorización de algunas cosas, como dengue, por ejemplo. Entonces, hay dos métodos que se utilizan para eso y que son bien sencillos realmente. Y la cosa es que sepamos entenderlos y saber por qué se hace eso, ¿verdad? Así es que sin más preámbulo, vamos a dar inicio, voy a empezar a compartir pantalla. Espero que el sonido esté bien, que se me esté escuchando. Vamos a ver si no me indican. A ver si el sonido no está bien. Vamos a ver. Ahí está. Ok, esto es lo que revisaríamos este día, doctores, doctoras y colegas. Gracias por conectarse. Vamos a revisar lo que es el ajuste y la estandarización de tasas. Esto se los aconsejo que lo hagamos también para sus trabajos. Por ejemplo, si van a estimar tasas en sus trabajos de investigación y van a necesitar comparar, digamos, una región geográfica con otra, sería bueno que apliquemos una estandarización o un ajuste de tasas, como lo vamos a ver y que le va a quedar pues en este PowerPoint, en esta clase que vamos a ver este. Pretenderíamos como objetivos en esta lección que repasemos las definiciones de tasa cruda o tasa bruta y tasas específicas, ¿verdad? Vamos a ver cuál es la diferencia de ellas y de hecho pues las utilizamos en cada momento de nuestro trabajo diario estamos calculando tasas. Entonces, bueno, que sepamos diferenciar lo que son las tasas crudas o brutas y las tasas específicas de algunas cosas. Vamos a ver algunos ejemplos de ello. Vamos a definir qué es ajustar las tasas, que es precisamente lo que pretendemos que este día podamos, eh, que nos quede lo más claro posible, ¿verdad? Y que podamos luego aplicarlo a nuestros trabajos de investigación. Vamos a describir cuáles son los métodos de estandarización directa y métodos de estandarización indirecta, ¿verdad? Son dos formas que vamos a utilizar para estandarizar las tasas y describir cuándo debe usarse cada una de ellas. Por supuesto, algunas pueden tener tienen sus ventajas y desventajas. Vamos a tratar pues, de enumerarlas para que podamos recordarlo y poder utilizar la que más nos convenga en el momento adecuado. Y vamos a hacer un cálculo de tasas ajustadas por el método directo e indirecto, por ambos métodos, usando poblaciones de tasas y población estándar. Esto es importante, ¿verdad? Porque de repente cuando utilizamos tasas brutas o tasas crudas, de repente no se ven los detalles y no se ven todos aquellos factores que pueden afectar. Por ejemplo, si nosotros calculamos una tasa de cáncer cervicuterino, pónganle ustedes, eh, y tomamos todas las mujeres en edad fértil, que para este país se usa de 10 a 49 años, digamos, y sacamos una sola tasa, no podemos ver las diferencias, ¿verdad? Y podríamos asumir que la tasa se comporta igual en población joven, póngale adolescentes o mujeres jóvenes de 20 a 29, que es lo mismo de 40 a 49. Entonces, un dato bruto, un dato crudo, nos oculta todos esos detalles. Cuando, pues, lo esperado es que a mayor edad la tasa vaya creciendo, ¿verdad? Que sea tasa más alta. Para ese ejemplo que les estoy poniendo. ¿Verdad? O lo mismo si calculáramos tasas de hipertensión arterial o de diabetes, ¿verdad? Y utilizáramos toda la población de 20 años para arriba. Y si sacamos una sola tasa,
eso no nos daría esas diferencias que pueden existir por edades. Es lógico que tengamos tasas más altas en personas de 50, de 60, de 70 incluso, más altas que lo que encontraríamos en adultos de 20, de 30 o hasta incluso de 40 años. Entonces, ahí pueden ir viendo ustedes el uso realmente que esta estandarización puede tener. Entonces, en sus trabajos de investigación, es bueno que tengamos cuidado en qué momento va a ser necesario hacer ajustes de tasas o incluso calcular tasas específicas por grupos de edad para ver esas diferencias. Si es que la edad es un factor que puede influir en lo que estoy calculando en ese momento, ¿verdad? Bien, entonces comencemos con lo que son las definiciones de tasa. Vamos a poner dos definiciones. Lo que es la tasa bruta o tasa cruda y lo que son las tasas específicas por estrado. La tasa cruda o la tasa bruta son tasas resumen. Se aplican a la población entera sin tener en cuenta características de las mismas, como por ejemplo, no se tiene en cuenta diferencias por sexo, diferencias por edad, diferencias por raza, diferencias por nivel educativo, diferencias por nivel económico, etcétera. O todos los factores que pueden influir en una tasa dependiendo de la enfermedad que estén viviendo o del evento que estén viviendo. En este tipo de tasas no se pueden ver esas diferencias. Tienen utilidad, por supuesto que la tienen. Pues la tasa más, una de las más comunes que utilizamos en tasa bruta es la tasa bruta de mortalidad, por ejemplo, que no es más que poner en el numerador todos los fallecidos por cualquier causa y a cualquier edad, sin importar ningún otro factor, ¿verdad? Sino que solo el número de muertos y en el denominador la población total y multiplicarlo, por supuesto, por un factor que normalmente es por 100. El denominador entonces en una tasa bruta es la población total. Eso es importante que lo recordemos. Y en la otra definición son las tasas específicas, que pueden ser por estrato, pueden ser por edad, pueden ser por sexo, o pueden ser tasas específicas por una patología en especial, aunque si uso una patología en especial, pero en el denominador va la población total, también se estimaría que eso es una tasa bruta. Es decir, una tasa específica por estrato sería cuando yo separo el denominador en grupos, por ejemplo, en sexo, una tasa para el masculino, una tasa para el femenino, una tasa por edades, por ejemplo, en menores de 10, de 10 a 19, de 20 a 19, etcétera, serían, o por raza, ¿verdad? En países donde ese factor es importante, en el nuestro pues no aplica mucho, pero en otros países sí. Entonces, tasas para población afroamericana, para población blanca, para población latina, etcétera. Entonces, esas serían tasas específicas por estado. Entonces, una tasa bruta, como verán, me oculta todas esas diferencias que no puedo ver en una. Y aquí les traigo un ejemplo. Estas son las tasas brutas de mortalidad ocurridas en El Salvador en el año 2022. Y ustedes ven, el total de fallecidos es 41.277. La tasa bruta de mortalidad fue de 651 por cada 100.000 habitantes. Pues ahí están ordenados de mayor a menor y vemos que Chalatenango aparece con la tasa más alta, con 887, y La Libertad con la tasa más baja, casi igual que San Miguel, ahí por 570 por cada 100. Entonces ahí podemos, este es un ejemplo de tasa bruta. Aquí no me está diciendo si la mortalidad infantil fue alta, si la mortalidad en adolescentes, si la mortalidad prematura que se estima en población de 30 a 69 años. Y por supuesto, no puedo ver cuál fue la principal causa, si se me están muriendo por enfermedades no transmisibles, que es lo que generalmente pasa, por problemas oncológicos, etcétera, o problemas infecciosos. No lo puedo ver, ¿verdad? Sino que es una tasa bruta, una tasa total. Entonces, el denominador es la población total, los 6 millones y pico de salvadoreños, y en el numerador los 41.277 fallecidos que están registrados en el sistema. Importante que sepamos las limitantes que pueden tener los datos que dicen algunos. En este caso estábamos utilizando las proyecciones anteriores del censo del 2007 para el denominador con la proyección para el año 2022. Ahora pues ustedes saben que ya tenemos nuevas poblaciones, entonces porque se hizo un censo recientemente, entonces el denominador cambia. Entonces esa es una limitante. Si ya lo calculamos para este año y con el denominador que ahora sí es como más real porque se acaba de hacer el censo,
Entonces, y si la población disminuyó, lo esperado es que las tasas suban, ¿verdad? Porque el numerador va a seguir siendo. Entonces, es un ejemplo de una tasa bruta. Pero también podemos tener tasas específicas. Y aquí les traigo otro ejemplo. Si ustedes ven, aquí están tasas específicas por edad y por sexo. Por ejemplo, si yo hubiera estimado una tasa bruta de infecciones respiratorias, poniendo toda la población, yo no pudiera ver esta diferencia. Y vamos a tratar de señalarlo con el pero esta diferencia, por ejemplo, que es una tasa alta en el menor de un año, que ustedes ven, que es la tasa más alta, que me está diciendo que la tasa es de 117.518 por cada 100.000. ¿Por qué es más de 100.000? Porque los niños tienen más de un episodio en el año. Y todos son episodios de primera vez, o sea, no es la misma infección respiratoria. Entonces, van al numerador. Eh, y las diferencias por sexo también. Entonces, estas ya son tasas por estrato. Ya no sería una tasa bruta. Entonces, es importante que consideren las dos cosas. Si a ustedes en su trabajo de investigación les va a servir estimar una tasa bruta, recuerden que en la tasa bruta va en el denominador va la población total sin ninguna diferencia. Y en el numerador, pues el total de casos, va sin especificar por edad, ni por sexo, ni por ninguna otra característica. Por eso les pongo estos dos ejemplos acá para que podamos un poco recordar la diferencia entre tasa bruta y tasa específica. Puede haber tasa bruta de mortalidad, como la que les presenté, pero también puede haber una tasa bruta de morbilidad. Voy a calcular la tasa bruta de infecciones respiratorias agudas, en donde en el numerador dirían todos los episodios de primera vez en el año y en el denominador la población total, ¿verdad? Y si ya lo quiero ver, si quiero ver estas diferencias, sin estos datos yo no pudiera decir el menor de un año es el más afectado, si solo tuviera una tasa de entonces, ahí podemos ir viendo la utilidad, ¿verdad? Que estas cosas tienen, que tiene estimar esta tasa. Ok, pero eso es solo para que sepamos diferenciar lo que son las tasas brutas y las tasas específicas. Ok, entonces, ¿qué es el ajuste de tasas? El tema que nos tiene ahora eh, reunido. Los ajustes de tasas son procedimientos matemáticos mediante los cuales las tasas de dos poblaciones con condiciones distintas pueden ser comparadas aceptablemente. Es decir, es una forma de hacerlas comparables. Es una forma de decir, sí, aplicando este patrón, si esta población se comportara de esta manera, y esta otra de esta manera, entonces las tasas serían estas. Y recuerden que una tasa me mide riesgo, ¿verdad? En una tasa yo puedo decir, bueno, entonces esta población tiene más riesgo de padecer tal cosa o de morir por tal cosa que esta otra, pero mediante el ajuste de tasa. Entonces, si ustedes van a hacer esas investigaciones, digamos, van a tomar datos nacionales, sería, y una forma de comparar sería los 14 departamentos del país, haciéndoles un ajuste de tasas mediante los métodos que van a ver. Bueno, ¿cuáles son las tasas ajustadas? Bueno, son también tasas resumen, se diferencian de las tasas brutas por ser de carácter ficticio. Es decir, son solo estimaciones, solo sirven para comparar, porque recuerden que estoy utilizando una población estandarizada que no es la población mía. Solo la estoy utilizando para volverla comparable con otra región. Y las tasas crudas o brutas ajustadas tienen en cuenta el efecto de una o más características de la población siempre que el investigador considere que pueda influir en el evento estudiado. Es decir, si yo creo que hay diferencias que una tasa bruta me la ocultan y yo lo quiero recalcar en un informe de investigación, entonces hago tasas ajustadas, ¿verdad? Por estrato o incluso una tasa resumen, que sería el equivalente a una tasa bruta. ¿Para qué sirve el ajuste entonces? Para homogenizar poblaciones de diferente estructura. ¿Verdad? Recordemos que no todos los países nos comportamos igual. Por ejemplo, esto tiene mucha más importancia cuando comparamos tasas por países que son totalmente distintos. Por ejemplo, si viéramos cómo se comportan los grupos de edad, digamos, en Estados Unidos y Canadá, sería muy distinto de cómo se comportan en Centroamérica, o en Sudamérica. Entonces, si estuviéramos calculando una tasa
y en las cuales yo las quiero hacer comparables, entonces lo recomendable desde el punto de vista epidemiológico es hacer un ajuste, que es lo que vamos a ver ahora. Ahora, ¿cómo se hacen esos ajustes? Podemos tener dos métodos, medio les mencionaba al inicio, ¿verdad? Podemos tener un método de ajuste directo y un método de ajuste indirecto. Vamos a revisar un ejemplo de cada uno y les va a quedar ahí para que lo repasemos y podamos pues, comprenderlo de mejor. ¿En qué consiste el método de ajuste directo? El método de ajuste directo pide prestada la composición poblacional a una población estándar. El investigador decide cuál población va a utilizar y utiliza las tasas específicas propias para poder hacer una tasa resumen o tasa ajustada. Y en el método indirecto se piden prestadas las tasas, no las poblaciones. Vamos a ver en qué consiste esto de pedir prestado. Es decir, para el ajuste directo yo uso una población de otra zona para estandarizar las dos regiones que yo quiero comparar. Mientras que en el indirecto no agarro la población, sino que aplico las tasas de otra población, de una población estándar, a las dos regiones que yo quiero comparar. Entonces son dos cosas distintas. En el directo uso población y la calculo tasas a las regiones que quiero comparar utilizando una población estandarizada. Y en el indirecto es al revés. Cojo las tasas de otra población para comparar, para aplicarlas a las dos poblaciones que yo quiero eh, comparar y entonces hago los cálculos reales. En una uso la población prestada y en otra uso las tasas prestadas. Esa es la diferencia. Entonces, no hay donde perderse ahí. Veamos primero cuál es el método de ajuste directo. Me pueden interrumpir en cualquier momento, si necesitan que ahondemos en algo. Entonces, veamos, el método de ajuste directo se trata de aplicar las tasas reales a una población estándar. Es decir, las tasas que yo ya tengo calculadas, las aplico a una población estandarizada o modelo para realizar el cálculo de los casos esperados. Entonces aquí voy a calcular casos, ¿verdad? El número de casos esperados se divide entre el total de la población y eso me da una tasa ajustada. Algunas ventajas es que provee estimados numéricos que minimizan la influencia o más características de la población. Un, ah, una, un ejemplo concreto es la edad. ¿Verdad? En una tasa total me oculta esas diferencias por edad. Y es llevada a cabo para responder la pregunta, ¿qué pasaría si esta población tuviera la misma distribución que otra población estándar? ¿Será que el resultado sería el mismo? ¿Será que sigue siendo más baja o más alta que la población con la que les quiero comparar? Si yo le aplico una estandarización a ambas regiones comparadas, a eso responde el ajuste directo, ¿verdad? ¿Qué pasaría con esas poblaciones si tuvieran la misma distribución? Por supuesto, hay una fórmula que no vamos a entrar mucho en detalle, pero queda escrita ahí, ¿verdad? Y es la sumatoria de todas las tasas específicas por estrato entre el número de observaciones por el estrato y perdón, el número de observaciones y todo esto, toda esa sumatoria dividida entre la población estándar. La población estándar es la que estoy tomando prestada. Recuerden, en el ajuste directo, tomo población prestada y en el ajuste indirecto tomo tasa prestada. Para comparar dos poblaciones con una tasa ajustada, ambas deben ser ajustadas empleando la misma población estándar. Veamos entonces un ejemplo para que lo entendamos mejor. En esta tabla que están viendo en pantalla, tenemos la población de Cali por grupos de edad, lo pueden ver, y la población de Sao Paulo también por grupos de edad. Me está diciendo que Cali tiene una población de 595.927.925 y Sao Paulo tiene una población de más de 3 millones. Y le hemos aplicado el número de casos de cáncer de cuello uterino. Por supuesto, esto está aplicado solo a mujeres, ¿verdad? Entonces ven ustedes que hubo 169 casos en Cali y eso me da una tasa normal sin ajustar de 28,3 y en Sao Paulo
tengo 965 casos y eso me da una tasa sin ajustar de 27,5. Viéndolas así nomás, podríamos decir, sin hacer el ajuste, y podríamos concluir, las tasas son parecidas, ¿verdad? No hay mucha diferencia entre la ciudad de Cali y Sao Paulo para el periodo estudiado con el tema de cáncer de cuello uterino. Pero ¿qué pasa al hacer un ajuste? Entonces apliquemos un ajuste directo, en el cual voy a tomar, dijimos, una población prestada, ¿verdad? Bueno, aquí está cómo se calcularon las tasas, ¿verdad? Si yo divido 169 entre 597,000, me va a dar una tasa de 28,3, que sería la tasa bruta por 100,000 mujeres, ¿verdad? Y en el caso de Sao Paulo, son 965 casos entre la población total de Sao Paulo, que son 3,512,000, y me da una tasa bruta por cada 100,000 mujeres de 27,5 por cada 100,000. Ok, entonces les decía, al nomás verla uno dice están casi iguales, ¿verdad? Pero veamos las diferencias que pueden haber por edad. Entonces vean ustedes, si la vemos por grupo de edad, es decir, en el primer ejercicio, vean la tasa en niñas de 0 a 14 años. Su población total son 217,000 y su tasa es de 36,4, mientras que en Sao Paulo es de 28,2. Ahí sí hay una diferencia. Y uno puede decir, bueno, esa diferencia no la puedo observar al ver la tasa bruta. Eso es como para ver lo primero que explicábamos, la diferencia entre una tasa bruta y comparada con tasas por estrato, como estamos viendo acá. Vean en mujeres de 15 a 24. En Cali es de 104, es de 24,3 y en Sao Paulo es de 20,3. Y así por cada grupo de edad. A medida que los grupos suben en Sao Paulo, las tasas van subiendo y son más altas que en Cali. Pero en mujeres mucho más jóvenes, las tasas son más altas en Cali que en Sao Paulo. Primera diferencia, la que no la veríamos si no la hacemos por estrato. Entonces, ¿qué importancia tiene esto? La importancia es que entonces los programas de prevención de cáncer cervicuterino en esta ciudad se deben de enfocar más en mujeres jóvenes que están teniendo tasas más altas que en otras ciudades parecidas como Sao Paulo, ¿verdad? Tiene su importancia. Entonces, ¿cuál es el razonamiento para hacer un método de ajuste directo? Como se trata de dos poblaciones que se intentan comparar y que son diferentes en su estructura, en sus grupos de edad, además son de diferentes países, no sería adecuado compararlas sin hacer un ajuste. Entonces, desde el punto de vista epidemiológico, se recomienda hacer un ajuste directo, es decir, se busca una tercera población. Aquí no hemos hecho todavía el ajuste. Lo único que vimos son por estratos que hay diferencias para separar, para diferenciar una tasa bruta de tasas específicas que nos dicen mucho más, ¿verdad? En este caso, la edad, pues era un factor que influye. Ahora hagamos el ajuste y en el ajuste directo dijimos que tomábamos prestada una población, ¿verdad? Entonces dice, se busca una tercera población diferente de ambas que se utilizará como una especie de filtro para calcular el número de casos esperados. Es decir, cómo se comportaría con esta población la ciudad de Cali y cómo se comportaría con esta población la ciudad de Sao Paulo, ajustándola a una tercera población que la tomo prestada. ¿Qué se presentarían pues en ambas poblaciones si tuvieran las condiciones de la población estándar? La elección de una población estándar, esto es bueno recordarlo que eso es una decisión arbitraria y voy a tomarla solamente si tengo datos disponibles, ¿verdad? Por ejemplo, si quisiéramos hacer un ajuste para El Salvador, tendríamos que tomar la distribución de grupos de edades totales del país para poder estandarizar, digamos, si yo quiero comparar la libertad con la unión, por decir algo. Tomo prestado el dato más grande, que en este caso sería la población total del país, para ver cómo se distribuye esa población, y a eso aplico los casos para calcular las tasas y veo si aplicando eso el comportamiento es distinto o es igual. Entonces, ¿cuál es el procedimiento para hacer un ajuste directo?
Primero calculo una tasa bruta, que es el total de casos entre la población total. Luego calculo los casos esperados, en el cual multiplico la tasa bruta por la población estándar, la divido entre 100,000 y eso me da un número, ¿verdad? Entonces, tasa bruta por población, que es lo mismo decir, multiplico la tasa bruta que ya calculé por la población que estoy estandarizando por 0,0001, que sería lo mismo que dividirlo entre 100,000. Y eso me va a dar los casos esperados. Ok. Una vez calculados los casos esperados, la tasa ajustada se obtiene entonces un cálculo de una tasa ajustada. Pongo los casos esperados entre la población estándar y eso me va a dar una tasa, ¿verdad? Esperada. Veamos el ejemplo. Sigamos con el ejemplo de Cali y Sao Paulo. Si ustedes ven, se tomó esta población que el investigador tenía a la mano y que consideró que le podía servir para estandarizar. Y lo que está haciendo aquí es calcular nuevamente los casos, ¿verdad? Teniendo la tasa de cada una de las poblaciones que ya la vimos, que están en la primera lámina. En base a eso, hago las nuevas tasas para cada uno de las dos ciudades, para Cali, con esta población, y luego para Sao Paulo, con esta población, y no con su misma población. ¿Qué estoy buscando aquí? Tener los casos esperados y tuvieran esa población estándar. Antes de ver cómo nos queda el resultado, decirle que en este procedimiento los casos esperados sería el numerador de la tasa ajustada, se obtiene sumando los casos esperados de cada grupo de edad, aplicando la fórmula ya presentada. Entonces vean ustedes, con esta tasa y con esta población, estos serían los casos ajustados, casos esperados para Cali, serían 36. ¿Cuántos nos serían allá? Con una tasa ajustada de 35. Y para Sao Paulo, los casos esperados con esta población y con estas tasas, los casos esperados serían 54, lo cual me da una tasa de 25. Veamos cómo eran las tasas sin ajuste. Volvamos. Las tasas sin ajuste eran 28,3 para Cali y 27,5 para Sao Paulo. Entonces, no había mucha diferencia. Pero ya ajustándolas, vean la diferencia, cómo queda. 35 para Cali y 25. Aquí como que la diferencia sí se ven más claramente, ¿verdad? Estoy utilizando en ambas una población estandarizada. De cómo nos quedan, cómo analizo esos resultados. Partiendo de la idea de que la diferencia en la estructura de los grupos de edad podría influir en la diferencia encontrada en las tasas brutas, entonces en las tasas ajustadas por edad también se presentan diferencias. Y se puede afirmar que otros factores están relacionados con la diferencia existente y no solo los factores de edad. Por supuesto que hay una diferencia de 10 y en las tasas sin ajustar la diferencia era de 1, ¿verdad? Era 20, ¿cuánto? 28,3 y 27,5, la diferencia era menos de 1, de 0,8. 0,8 casos por cada 100,000 y aquí la diferencia es de 10 casos por cada 100. Ustedes ven cómo el ajuste me lo vuelve comparable. Esto puede confundir, ¿verdad? Porque entiendo que quizás algunos de ustedes nunca lo han hecho y generalmente cuando lo tenemos que hacer para priorizar algunos problemas, ya nos dan las matrices, ¿verdad? Con los datos metidos y uno solo mete en los casos que uno tiene y ya le calcula las tasas ajustadas. Generalmente ya hay matrices en Excel para eso. Pero nuevamente, lo único que hago es tomar una población estándar, que cualquiera puede decir, bueno, ¿y esa población estándar de dónde salió? Bueno, tengo que tenerla disponible, si no, no puedo hacer el ajuste de tasa. En nuestro caso, digamos, si quisiéramos hacer comparaciones de tasas de cualquier enfermedad o de cualquier evento entre departamentos de El Salvador, sería bueno utilizar para ajustar una población estándar de todo el país. Por ejemplo, si estuviéramos viendo el mismo tema, cáncer cervicuterino, pondríamos cuál es la población de país acá y como estas tasas yo ya las tendría calculadas para cada uno de los grupos de edad, entonces puedo estimar el número de casos y ya vimos cuál es la fórmula, ¿verdad? Los casos esperados son
la tasa bruta por la población estándar entre 100,000 y eso me da el número de casos, que lo podemos ver acá, ¿verdad? Casos esperados para cada uno. Luego sumo esos casos y calculo una nueva tasa con esa población estándar. Entonces, 76 entre 218,923 me da una tasa de 35 para Cali y 54 entre 218,923 me da una tasa de 25 para Sao Paulo. Aquí se ve que la diferencia, si sus poblaciones estuvieran estandarizadas, sí existe una diferencia que no logro ver sin estandarizar las tasas. Eh, yo espero pues que repasando esto podamos, digamos, manejarlo mejor. La verdad es que a la primera pues es difícil entenderlo, ¿verdad? Pero yo trato de repasarlo para poder aplicarlo incluso cada vez que me toca hacer ajustes de tasa. Por lo que tengo son ya matrices en Excel con que me hagan todos los cálculos y yo solo cambio la población que voy a utilizar como población estandarizada y esto solo aplica cuando quiero hacer comparación. Otro ejemplo sería si dentro de un departamento yo quiero comparar, y esto aplica para esos departamentos como La Libertad, que tienen mucha diferencia entre sí de los distritos. Si ustedes ven, no es lo mismo comparar Santa Tecla con Ticalapa, por ponerlo en ejemplo, o con Chiltipán. Santa Tecla que es grande, urbanizado, con un índice de desarrollo humano más alto, y municipios más rurales como Tamanique, Chiltipán. Entonces, si yo quiero comparar las tasas, lo mejor sería hacer una estandarización y un ajuste tal como lo acaban de ver, y podría utilizar, digamos, quiero comparar Santa Tecla con Jicalapa. ¿Qué población voy a tomar prestada? La población total de La Libertad. Entonces, si el comportamiento de Santa Tecla fuera igual que el promedio, digamos, que me da el departamental, yo esperaría estos casos. Y luego lo hago con Jicalapa. Si el comportamiento de la población de Jicalapa si fuera igual que el promedio del Departamento de la Libertad, yo esperaría este número de casos y con eso calculo las tasas y puedo ver si hay una diferencia real o no la hay. Eso es el ajuste de tasas por método directo. Que ustedes vean, pues, ya haciéndolo, pues no requiere de mucho, de, que quite mucho tiempo. Ese es el método directo. Entonces, ¿quiénes de ustedes han trabajado alguna vez con tasas ajustadas? ¿Alguien pudiera comentarme alguna vez? ¿O es primera vez que vemos este tema? O no sé si lo vieron en la materia de bioestadística. ¿Pudieron ver ese tema, doctores, doctoras? A ver, que no están. No, yo no he trabajado con tasas ajustadas, doctor. No ha trabajado. Ok. ¿Le Y parece? una, Sí, sí, y mire. solo una pregunta que no sé si fue que no lo escuché o no me quedó claro. Si al momento de comparar dos poblaciones, la población estándar la voy a tomar de la mayor población o menor población. Queda a criterio del investigador. Lo ideal sería de mayor población. Por ejemplo, si voy a comparar dos departamentos de Honduras, digamos, tomo la población total de Honduras mejor y su estructura, y esa aplico a cada uno. O en el caso de El Salvador, pues voy a comparar los 14 departamentos, mejor utilizo una mayor. Pero si no la tengo disponible, puedo utilizar alguna que yo crea que tiene un comportamiento más cercano al promedio eh, de país o el promedio más grande y que me pueda servir para tener una idea clara si teniendo esa distribución poblacional, esta región se comporta igual que esta o si realmente hay una diferencia, como acabamos de ver ahí en Cali y Sao Paulo, con cáncer cervicuterino. Bueno, eh, si ustedes vieron, la diferencia era grande, ¿verdad? Si las poblaciones se estandarizan. Claro, como decíamos al inicio, esos son poblaciones o son cálculos artificiales o ficticios, solo para poder ver si hay diferencias reales y
y suponiendo que las dos regiones que estoy comparando tuvieran un comportamiento poblacional parecido o igual como el de una población estándar, que es lo que yo escojo. Ok, bueno, ese sería el primer método. Entonces recuerden, en el primer método tomé una población cualquiera que yo la tenga, por supuesto no puede ser una población inventada, tengo que tenerla disponible, ¿verdad? De cualquier documento creíble o oficial, si fuera posible, para poder utilizar. Entonces tomo esa población, le aplico las tasas de cada estrato que yo ya las tengo calculadas para cada una de las dos ciudades o de las dos regiones, de los dos departamentos, de las dos zonas que estoy comparando, y es- saco los casos esperados para una y los casos esperados para la otra, calculo una nueva tasa y comparo esas tasas para ver si hay una diferencia real. Y ya vimos que nos podemos encontrar con esta sorpresa. Entonces, esto, por ejemplo, lo utilizan los organismos internacionales incluso para priorizar eh, fondos. Recuerden que en salud pública los fondos nunca alcanzan para todo, nunca. Entonces siempre hay que priorizar. Siempre, siempre. Aún siendo un país de grandes recursos, les toca hacer priorización. Pues igual en esto, ¿verdad? Esta sería una forma de priorizar y cualquiera diría, bueno, ¿y por qué? Con la tasa inicial dirían, bueno, entonces intervengamos Cali y Sao Paulo, pero la plata no alcanza, ¿cómo hacemos? Entonces, ya haciendo el ajuste, ustedes ven que prioritariamente tendrían que intervenirse en Cali si la plata no alcanza para intervenir los dos. Pero recuerden que en estos temas siempre hay mucha inversión de por medio. Y de ahí viene también, hablando de cáncer cervicuterino, que fue el ejemplo que pusimos ahí, todos estos lugares en donde se aplican técnicas distintas para tratar de prevenirlo, para tratar de detectarlo y para tratarlo, incluso que ahora se están utilizando métodos distintos. Pero si ustedes ven, en el país, por ejemplo, en El Salvador, se inició con dos departamentos a hacer tamizajes totales, ya no con citología, sino con búsqueda del virus del papiloma humano, del VPH. Luego, ya los fondos alcanzaban, pues ya otras zonas y poco a poco se está haciendo para que se haga todo en el país, tomando en cuenta de que es un método más caro, pero es más específico. Y también no tiene que estarlo haciendo todos los años ni cada 2 años, sino cada 5 si le sale negativo. Entonces, una forma de priorizar los lugares e intervenir es esa. Cualquiera hubiera dicho, bueno, no, la tasa es más alta en Cabañas, por decir algo, o Chalatenango. Pero al hacer estos ajustes, se dan cuenta de que la composición de la población tiene mucho que ver en el resultado final de una tasa bruta, como, como un número que sí me ayuda, pero no me sirve para poder ver esa diferencia. Ok, eso sería entonces un ajuste directo, ¿verdad? Tomar población prestada de otra zona y aplicar las tasas y estimar los casos. El otro método que existe, que es el que vamos a ver a continuación, ustedes ven, podemos tener un método de ajuste indirecto. El método de ajuste indirecto no es más que aplicar tasas específicas por estrato de una población estándar. Aquí no tomo la población prestada, sino que tomo las tasas de otra población. Por supuesto, tengo que conocer esas tasas y tienen que ser reales, si no, no puedo hacer el ejercicio. Y la aplico a la población de estudio. Se usa más comúnmente cuando las tasas específicas por estrato no están disponibles. Es decir, lo ideal sería el método directo, es decir, tasas por estrato para poder estimar luego casos esperados por cada uno de los estratos y luego estimar una tasa bruta para cada una de las regiones. Si tengo eso disponible, entonces no hago el método indirecto. Pero si no tengo el método, si no tengo las tasas por estrato, como si las tenía en Cali y en Sao Paulo, entonces lo recomendable es utilizar tasas específicas de otra población y aplicarla a la población en estudio. Para lo mismo, para estimar los casos esperados. Esta se usa más comúnmente cuando las tasas específicas, por ejemplo, no están disponibles, como ya decíamos, pero el número para cada estrato de la población en estudio sí existe.
Es decir, tengo la población disgregada por grupo de edad, pero no tengo los datos del evento o de la enfermedad por cada grupo de edad, entonces no tengo esas tasas por estado. También se conoce como razón de mortalidad ajustada, RMA, o razón estandarizada de mortalidad. Aplica también para morbilidad. Puede tener razón estandarizada de morbilidad, razón de morbilidad ajustada. Y este es uno de los métodos que más se utilizan para hacer priorizaciones en arbovirosis, por ejemplo, dengue. Tiene sus ventajas. Provee un resumen de la medida del efecto para la población, ¿verdad? La medida del efecto es el evento, la enfermedad o el resultado que estoy midiendo. Puede ser muerte, puede ser enfermedad, puede ser lesión, puede ser cualquier resultado que yo esté midiendo. Y también otra ventaja es que cuando se usa el mismo estándar, se puede comparar las medidas entre poblaciones diferentes. Si es que es como decir, vamos a medirlos a todos con la misma vara. Las desventajas es que por la forma en que las tasas estandarizadas se calculan, no son un reflejo de la situación real, sino que sencillamente es un artificio, cuando no puedo hacer esas comparaciones por el método directo. Y el valor de una tasa estandarizada depende de la población estándar usada para el cálculo. Entonces, se ve muy influida por eso, ¿verdad? Entonces, digamos, esta es como la segunda opción. La mejor opción es la que ya vimos, la forma estandarizada, el método directo. Y no se pueden hacer comparaciones entre subgrupos de una población cuando se use esta medida de reserva. Es otra desventaja que puede tener este método indirecto. Entonces, voy a tener en este método las razones de morbilidad ajustadas o las razones estandarizadas de morbilidad o de mortalidad, en el cual voy a tener los casos observados serían para la razón de mortalidad ajustada y los casos esperados serían para la razón estandarizada de mortalidad. Si es que estamos hablando de mortalidad, pero ya les explicaba, se puede hacer también por morbilidad. Y en los casos observados es el total de casos observados en la población, los que ya tengo. Esos, eh, como vimos en las tablitas, que ya lo vamos a dejar más claro en un ejemplo. Y los casos esperados serían si las tasas específicas por estrato de una población externa estándar fueron observadas en la distribución por estrato en el estudio. Como recuerden que aquí voy a tomar prestadas las tasas de otra población y las voy a aplicar a mis estratos para una región y a mis estratos para la otra región para luego poder comparar, ¿verdad? ¿No? Entonces aquí lo que voy a tener es si esa razón de morbilidad ajustada o la estandarizada, si esa división, el resultado es mayor a 1, entonces yo puedo concluir que la mortalidad observada en la población en estudio es mayor que la esperada basada en la población estándar. Por eso es que esta se utiliza mucho para hacer priorizaciones internas en los países. Pongan el ejemplo del dengue. Entonces, lo que se hace es tomar prestada la tasa nacional para un periodo determinado y la aplico a mi población para poder tener una cantidad de casos estimados. Entonces, como los reales yo ya los tengo, entonces los divido entre los esperados y ahí me va a dar, si me da mayor de 1, entonces mi población está más afectada que la afectación nacional. Si me da igual a 1, entonces la afectación es igual. Y si me da menor de 1, entonces mi población del Departamento de la Libertad, para ponerles un caso, quiere decir que tiene menos afectación que el nivel nacional. Entonces, para eso se usan estas razones estandarizadas y ajustadas. De hecho, para ese ejercicio se hace desde hace varios países, desde hace varios años en nuestro país, para los 262 ahora distritos, que antes se conocían como municipios, pero que ahora son distritos, en una tabla, pues que sencillamente uno metía los casos para cada uno de los distritos, para los 22, digamos, que tiene la libertad, yo metía todos los datos y automáticamente me lo comparaba con el nivel nacional y si me daba mayor de 1, entonces significaba que mi distrito, el distrito ese que me dio mayor de 1,
tenía una afectación mayor que el nivel nacional. Por lo tanto, quedaba priorizado, quedaba en rojo. Y hasta coloreaba, ¿verdad? La matricita esa todavía. Y si me daba igual, quiere decir que la afectación no era ni mayor ni menor, era igual, quedaba en amarillo. Y si me daba menor de uno, los casos de ese distrito comparado con los casos aplicándole la tasa nacional, entonces quiere decir que me quedaba en verde porque la afectación era menor que la afectación nacional. Esa es como la interpretación práctica que podemos tener. Eso para una enfermedad muy común en nuestra zona como dengue, pero puede aplicarse para mortalidad, para otros tipos de enfermedades en las que es necesario hacer una priorización. Diarrea, por ejemplo, ¿verdad? Que de repente tenemos epidemias de diarrea y hay que ver, bueno, la afectación es igual para este distrito que lo que está pasando a nivel nacional. A lo mejor no, en algunos hay más afectación que otros. Y la forma de saberlo es no solo comparando las tasas totales, sino haciendo un ajuste y una estandarización por un método indirecto como este que estamos revisando en este. Veamos un ejemplo. Este sería el ejemplo 2, ¿verdad? El uno fue el de cáncer cervicuterino para las ciudades de Cali y Sao Paulo. En este ejemplo 2 vamos a hacer un ajuste indirecto, ¿verdad? Eh, y lo que nos está diciendo es que el director de un área de salud en dos clínicas de salud, que las vamos a identificar como A y B, tiene un número de pacientes que ha desarrollado falla renal. Se cree que algún factor en el ambiente está contribuyendo a la presentación de insuficiencia renal. Esto pues suena bastante común, ¿verdad? Lo que pasa en nuestros países. Y los datos disponibles son estos que ustedes ven acá. No tenemos, digamos, solo tenemos los datos totales. Ustedes ven, ustedes no tengo las tasas por cada uno de los estratos. Aquí pues para volverlo mucho más rápido, los grupos son más amplios, ¿verdad? De 20 a 35 años, de 36 a 50, de 51 a 25, 40 casos en la clínica A, teniendo una tasa de 0.001 y si lo multiplico por 100.000, pues eso me daría 40 entre 8.000 por 100.000, me daría más o menos 100 casos por cada 100.000 habitantes, ¿verdad? Ok. Pero recuerden que son tasas a 5 años, son periodos de 5 años. Esto está pasando en la clínica A. Veamos qué pasa en la clínica B. En la clínica B me está diciendo que igual hay 40 casos y la población es igual en su total, pero si ustedes ven en la composición es distinta. Tengo más pacientes afectados de 20 a 35 años que los que tengo acá. Yo solo tengo 1.500 y aquí tengo 3.200. O sea, hay una diferencia, aunque en total va igual y me da cuál sería la tasa en 5 años. Ahora, ¿qué información necesitamos para concluir algo sobre la causa de este brote, si le podemos llamar brote de insuficiencia renal? Necesitamos ver esas diferencias, ¿verdad? Necesitamos ver si realmente la población A, que consulta en la clínica A, tiene un comportamiento igual que la que se está consultando en la clínica B. Entonces, tomo los datos nacionales. Vean aquí en este ejemplo, tomó prestadas las tasas nacionales, ¿verdad? Esto multiplicado por 100.000, veamos, 0.3 por 100.000, ¿cuánto me da? Por 100.000. Serían 30 casos por 100.000, aquí serían 85 casos por 100.000, aquí serían 200 casos por 100.000 y la tasa total sería de 86% para esos tres grupos de edad. Este dato no lo tenía yo para hacer la priorización que necesito hacer solo teniendo los datos de clínica A y de clínica B. Entonces recuerden, en el método indirecto tomo las tasas prestadas y estas son las tasas nacionales. Entonces las presto y las aplico a mi población. Aplicando toda esta fórmula que acabamos de ver, lo voy a aplicar tanto a la clínica A como a la clínica B. Pues veamos, si aplico esas tasas a la clínica, para la clínica A, voy a tener 2 casos en 5 años para este grupo de edad, 15 casos para este año, aplicando las tasas nacionales, ¿verdad?
Este dato no lo tenía, entonces lo que tomé prestado son las tasas nacionales. Y voy a tener 30 casos por cada, 30 casos en total para la población de 51 a 65. Total, 47. Primer análisis. Los casos que yo tengo realmente son 40. Pero si el comportamiento fuera igual que el nivel nacional, esperaría que me dé 40, pero me dio 47. ¿Qué es lo que concluyo? 40 entre 47 me está diciendo que la clínica A está como es menor que 1, pues su tasa estandarizada, su afectación es menor que el comportamiento nacional. No lo voy a priorizar, ¿verdad? ¿Lo ven? Lo esperado eran 47, lo que apliqué fue la tasa a su población y los casos esperados por año, y luego por 5 años, como el periodo era para 5 años, me da eso, 47. 40 entre 47 a mí me da menor que 1. Conclusión, como da menor que 1 indica que la tasa de falla renal observada en la clínica A es menor que la esperada cuando se aplica la tasa nacional, que hay menor afectación que a nivel nacional. Veamos con la clínica B. Con la clínica B, si ustedes ven, aplico las mismas tasas nacionales, la aplico a su población, ellos igual tenían 40 casos, pero aquí los podemos tener. Le estimo los casos para 5 años aplicando esta tasa a esta población y por año 5 casos para este grupo de edad, 12 para tendría esta población 37. Entonces veamos cómo nos queda. 40 entre 37 me da 1,089. Como es mayor que 1, me indica que la tasa de insuficiencia renal en la clínica B es mayor que la esperada si se le aplicara la tasa nacional. Esta es una forma bien sencilla de priorizar, estimado. Y si ustedes ven, si hubiéramos tenido solo los casos totales, eso no hubiera sido posible. Vean, los casos totales eran 40 en la clínica B y 40 en la clínica B. O digamos, no le llamemos clínica, digamos en el municipio A y en el municipio B. Y vean, la tasa era igual, ¿verdad? 0,001 y 0,001 para la clínica B. Pero en el ajuste, por las diferencias de su composición de población, me da que si yo aplicara las tasas nacionales, el comportamiento para la clínica A sería menor y el comportamiento para la clínica B sería mayor. Entonces, si ustedes ven, es una forma sencilla de poder decir quiénes están arriba, igual o abajo. Y con eso es un método perfecto para hacer una priorización, para invertir, para intervenir. Obvio, esto aplica cuando yo no puedo intervenir todo. Vean por qué esto aplica para dengue. Ustedes ven, es imposible que podamos intervenir todo. Para ponerles un ejemplo, vean, La Libertad tiene una población de un poquito más de 800,000 y se estiman más de 200,000 viviendas. Es imposible intervenir solo como salud 200,000 viviendas. Entonces tenemos que hacer este tipo de priorización. Un ejemplo de cómo hacerlo es la razón, el método indirecto, perdón, que es el que estamos viendo en este. ¿Alguna vez lo han visto ustedes? ¿Han utilizado este método para priorizar? No sé. Es una manera bien sencilla, si ustedes ven. Pero por supuesto tengo que conocer la distribución de tasas nacionales, si no, no lo puedo hacer, ¿verdad? O cuando lo aplico a toda la población, entonces agarro cuál es la tasa nacional, pues pónganme que en dengue fuera 30 por 100,000. Entonces aplico esa tasa a cada una de las poblaciones de los 22 distritos de la Libertad y aquellos en los cuales me dan los casos esperados son mayores que los reales, entonces yo digo, entonces el comportamiento es menor, ¿verdad? Porque los casos esperados siempre van a ir en el denominador, ¿sí? Como aquí, ¿verdad? Para la clínica B, 40 o para la clínica A es que me dio mayor, ¿verdad? 40 eran los reales y 47 eran los esperados. Si tuvieran el comportamiento nacional. Como no tenían el comportamiento nacional, me dio más casos esperados, entonces significa que su afectación es menor que la afectación nacional.
una manera pues bastante sencilla de poder hacer priorización. Quisiera escuchar comentarios que me dicen, no sé si alguno había visto esto. No veo ni veo, dice, dice que te- Bueno, en mi caso, sí, cuando se presenta lo que es la sala situacional materno o infantil, se presenta esa situación, se da a conocer lo que es la razón de mortalidad materna, comparado, digamos, ahorita el año ha pasado, ¿verdad? Con respecto a este año. Sí no tenía yo el conocimiento porque cuando al principio veíamos la indirecta, no sabía que era la misma tasa de mortalidad, ¿verdad? Ujú. Hasta ahorita me estoy dando cuenta que sí es la que estamos utilizando, Oh, igual con con las tasas de mortalidad infantil. Sin embargo, se ve, ¿verdad? Que podría ser que en algunos distritos la población afecta mucho a esa mortalidad porque puede ser que ciertos distritos tengan poca mortalidad, podría decirse infantil con respecto a otros, pero la población le afecta. ¿Qué quiere decir? Puedo tener unos 10 muertes de niños que me puede dejar mis tasas de mortalidad comparado con la nacional mucho más arriba que otro distrito que tenga el doble de muertes, ¿verdad? exacto, Entonces, exactamente. ajá. Así es, doctora. Muchas gracias por el comentario. Y el objetivo que veamos esto es ver si aplica esto también para los análisis que ustedes ya están haciendo, ¿verdad? Con sus investigaciones. Sobre todo si van a comparar tasas de entre municipios, entre departamentos o entre distritos, yo creo que sería bueno repasar estos dos métodos, el método directo, en el cual utilizo una población prestada, o el método indirecto, en el cual utilizo una tasa prestada, para poder hacer estimaciones que al final sí son ficticias, pero sí me sirven para poder tener una idea correcta de a dónde dirigir mis acciones, si es que no las puedo dirigir a la totalidad. Cuando los recursos son suficientes para intervenirlos todos, pues no es ni necesario priorizar. Pero como yo les decía, en salud pública, nunca pasa eso. Nunca los recursos van a ser suficientes. Siempre es necesario hacer priorizaciones. Entonces aquí tenemos dos métodos que nos pueden servir. Y cuando escuchen hablar de razones estandarizadas, o métodos o razones, pues, tasas ajustadas, tasas estandarizadas, se está refiriendo a estos dos métodos, al método directo y al método indirecto. Ok, entonces en estos procedimientos de ajuste indirecto, una estrategia pretende pues el mismo propósito, hacer comparaciones en igualdad de condiciones. Se compara una población expuesta a un evento factor de riesgo con otra tomada como estándar o población de referencia. En el ejemplo que vimos aquí, tomaron las tasas nacionales, las aplicaron a las poblaciones de cada una de las dos clínicas que estábamos analizando, la A y la B, hicieron un estimado de casos. Si el estimado era mayor que lo observado, entonces decía, bueno, entonces la afectación es menor que la afectación nacional. Pero si el estimado era menor que lo observado, los casos reales que yo tengo, entonces ahí sí me va a dar un ajuste mayor a uno y digo, este está más afectado. Y bueno, ahí pues ya se arman las matrices en Excel y con el mapa de calor que le llaman, ¿verdad? Y que si ellas solas se colorean y se colorean de rojo si esa división me da mayor a uno, si se colorean de amarillo, si esa coloración me da entre este rango, porque se utilizan como rango, ¿verdad? Y se me colorean de verde si es que están menores que de manera bien sencilla. Así funciona esto, que van a ver que les puede servir. Eh, Bueno, entonces, ¿cómo hicimos esa? Aquí solo vamos a resumir. Se realiza mediante el cálculo de una razón estandarizada, en la cual dividí los casos observados entre los casos estimados, ¿verdad? Los casos en el denominador de la razón estandarizada en la población se obtienen al aplicar las tasas a cada uno de los estratos, y ahí tengo el total de casos, ¿verdad? Aplicado al ejemplo uno, que ya lo habíamos aplicado el método directo, voy a calcular, por ejemplo, los casos observados en Cali y los esperados en Sao Paulo para hacer un ajuste. Y si ustedes ven, me da
una razón de 1,4 mediante el método indirecto. En el directo vimos que la tasa media es de 35 en Cali y de 25 en Sao Paulo, una diferencia de 10. En este método indirecto, en donde estoy comparando lo observado contra lo esperado, si ustedes ven, era de 1,4, lo cual lo puedo analizar como una mayor afectación en la ciudad de Cali, ¿verdad? Aplicando el mismo método. 1,4, entonces puedo decir, concluye que la igualdad de condiciones de dar la incidencia de cáncer de cuello en Cali supera casi por medio punto a la incidencia en Sao Paulo, ¿verdad? Fácil de hacer el análisis teniendo los datos. Y si lo hago al revés, si quiero ver cómo sale Sao Paulo comparado, entonces en Sao Paulo lo observado eran 965 casos y lo esperado según ese método, tomando la tasa prestada, eran 1.349, me da una razón estandarizada de 0,7, lo cual me está diciendo, por ser menor que 1, que la afectación en Sao Paulo es menor que lo que se presentaría o inferior de lo que se presentaría en Cali, ¿verdad? Sería el mismo ejercicio. Y si lo hago por tasas, 86,3 me daría para Cali por 100.000 y 44,9 me daría por 100.000 para Sao Paulo. Igual veo una mayor afectación en la ciudad de Cali, ¿verdad? Por todos los métodos que lo hagamos, ustedes ven que Cali estaría mucho más afectada que Sao Paulo y por supuesto cualquier intervención que vaya dirigida a prevenir, a detectar o a tratar las lesiones de cuello uterino o el cáncer de cuello uterino tienen que ser priorizadas en Cali. Estas diferencias no las veríamos solo con el dato inicial. Recuerden que la tasa bruta era de 28,3 en Cali y de 27,5 en Sao Paulo. Entonces diría, sí, es un poquito más, pero no mucho. Pero ya haciendo estos ajustes, vemos que la diferencia realmente es más grande, ¿verdad? Aplicado pues ya con estos dos métodos, el método directo o el método indirecto. Entonces, vamos resumiendo esta situación, podríamos decir que el ajuste entonces de tasa permite conocer tasas obtenidas de diferentes poblaciones como si ellas ocurrieran en mi población. Entonces es una tercera población la que estoy tomando para comparar las dos que quiero, ¿verdad? Existen dos métodos, ya lo vimos, el ajuste de tasa, que es el directo y el indirecto. En el directo tomo prestada la población, pero es porque ya conozco las tasas por cada uno de los estratos. Y en el indirecto tomo prestadas las tasas, pero es porque solo conozco el total y no tengo, tomo prestadas las tasas para aplicarlas a la población, ¿verdad? Y ahí al final los comparo. El método de comparación se plantea como una diferencia y en el indirecto como una razón, ¿verdad? En la razón recuerden que es una división. Por eso es como cuando hago el RR y el OR, ¿verdad? Que hemos dicho que cuando es una división, si me da mayor de 1, es riesgo. Si me da igual, pues no hay riesgo ni protección. Y si me da menor de 1, es protección. Y las tasas precisamente se usan para eh, expresar riesgo. Y la selección de la población estándar es arbitrario. Esto hay que recordarlo. Entonces tenemos que tenerlo a la mano. Si no lo tenemos a la mano, no puedo hacer esto. Se puede elegir la combinación de las dos poblaciones o la distribución poblacional de referencia. Entonces sí los tengo. Si no, no puedo hacerlo. Y se puede calcular una tasa ajustada usando simultáneamente múltiples variables, ¿verdad? Ok. ¿Alguna pregunta sobre esto? ¿Comentario? ¿Creen que pudiéramos hacer algunos ajustes? Quería mostrarles aquí. Bueno, ¿quiénes de ustedes van a hacer en sus trabajos de investigación, eh, van a estimar tasas por distrito, por lo menos, o por departamentos? ¿Hay alguien que vaya a hacer eso? Porque pudiéramos
utilizar como ejemplo para hacer un taller más adelante, por supuesto, en donde hagamos estas estimaciones en clase y podamos hacer un ajuste directo o un ajuste indirecto que no solo nos va a servir para ayudar al compañero o compañera en su investigación, sino que también nos puede servir para que los conceptos queden mucho más claros, ¿verdad? Porque esto se entiende que no a la primera pues no quedan como uno quisiera, ¿verdad? Eh, bien, eh, la vez pasada también, si no hay comentarios, aprovecharíamos para revisar un poquito lo que dejamos pendiente de la clase anterior. ¿Se acuerdan que no logramos terminar? Y era sobre el tema de carga de enfermedad. Vamos a volver a compartir pantalla, permítanme. Bueno, antes de eso, ¿alguien va a hacer este tipo de análisis o este tipo de cálculos? ¿Van a estimar tasas por distritos o por departamentos? ¿Alguien de las investigaciones que están haciendo? Nadie quizás, ¿verdad? Van a ser como más de otro tipo, porque esto se presta más para estudios ecológicos, ¿verdad? Y creo que nadie va a ser un ecológico. Recuerden que en los ecológicos utilizamos medidas agrupadas como las tasas y no datos individuales, ¿verdad? Como quizás van a ser la mayoría de ustedes. Vamos a ver. eh, compartir pantalla. Este tema, ¿se acuerdan que lo analizamos rápidamente? Digamos, no nos quedó mucho tiempo en la reserva anterior. Quisiera aprovechar, ya que nos quedan unos minutos todavía. ¿A qué hora van a tener la clase con la doctora Mireia? ¿Siempre va a ser a las 3? No, doctor, ella ya dio su clase. Ah, ok. Pues la dio antes. Sí, sí, es que tenía algunas dificultades para ahora y por eso Por eso cambió, al ¿verdad? final resolvimos que la diera virtual. Ah, ok. Ok, doctor. Perfecto. Entonces aprovechemos estos minutos que nos quedan para hablar un poquito de lo que es carga de enfermedad. Esto también, si no, ustedes no creo que en sus investigaciones vayan a hacer un estudio de carga de enfermedad, pero les puede servir en sus análisis, sin duda, ¿verdad? Porque van a tener que hacer comparaciones. Recuerden, en el formato IMRD que ustedes se les sugiere que utilicen en sus investigaciones, siempre la D de discusión no es más que contrastar lo que yo encontré con los datos que puse en mis antecedentes y en mi introducción. Entonces, ahí es donde podemos tener datos de carga de enfermedades. Es importante tener como bien claros los conceptos para poder hacer esa eh, concatenación de lo que encontré con lo que me dice la literatura. Ok, esto creo que lo vimos la vez pasada, ¿verdad? Carga de enfermedad sirve para conocer el estado de salud y enfermedad de una población y tiene que ver con incidencia de enfermedades y lesiones, con sus consecuencias, con su causalidad y con sus tendencias. De hecho, hay estudios que pueden encontrar que son periódicos en la página de la Organización Panamericana de la Salud, donde podemos comparar las cargas de enfermedades para los distintos países de la región. Cuantifican el impacto de la enfermedad en la población, dijimos, ¿verdad? Porque puede cuantificar las muertes o el impacto de la muerte prematura. Creo que les explicaba que el concepto de muerte prematura es toda muerte ocurrida entre 30 y 69 años y que es un concepto muy utilizado en enfermedades no transmisibles. Es decir, no esperamos que haya gente que muera en ese grupo de edad. Muerte prematura. Y el impacto de la discapacidad, por supuesto, en la población, medido a través de un indicador que son los años de vida con calidad y sin discapacidad. Vamos a ver más adelante. Los usos que esto tiene, bueno, sirven para vigilancia. Yo vigilo aquello o que me ocasiona mucho problema o en términos de magnitud o en términos de gravedad, ¿verdad? Les decía que, por ejemplo, cualquiera pudiera decir, bueno, ¿y por qué vigilamos tan estrictamente
el sarampión y la rubiola, si no hay casos. Es decir, el país los eliminó, o la malaria también. Pues es precisamente de cuando la vigilancia se vuelve más estricta, cuando no hay, pero cuando hay riesgo de que haya, porque hay en otros países, de la vigilancia tiene que ser más estricta. Para esto es que nos sirven todos esos conceptos de carga de enfermedad y de incidencia y para comparaciones entre diferentes poblaciones, ¿verdad? Vamos a determinar el costo sobre el individuo y sobre la sociedad, también sirven para eso, a decir en qué vamos a invertir más lo que hay para salud pública y en qué vamos a invertir menos. El ejemplo claro de El Salvador es que desde que se hizo la encuesta ENECA que midió la prevalencia de enfermedades no transmisibles, el país empezó a invertir en los 3 niveles de prevención para hipertensión, diabetes y enfermedad renal crónica. Ya habían ciertos esfuerzos por ahí, ¿verdad? Pero cuando se midió la carga de enfermedad a través de esa encuesta en meta, se pudo decir, es una carga grande que si no hacemos algo, pues esto va a ser peor. Entonces, y cuando les digo en los 3 niveles, es porque precisamente esas enfermedades se prestan para acciones en cualquiera de los 3 niveles de prevención. En prevención primaria, recuerden que es todo lo que hago para que alguien no se enferme. ¿Cómo aplica esto? Entonces, vigilo factores de riesgo. Para las no transmisibles hay factores de riesgo que son trazadores: tabaquismo, alcoholismo, sobrepeso u obesidad, ¿verdad? Y sedentarismo son como los 4 trazadores. Entonces, vigilo esos 4 antes de que la persona se me vuelva hipertensa, diabética o con otra enfermedad. Eso es prevención primaria. Entonces, todo lo que se haga ahí, hay que invertirla. Eso no es barato. Y también invierto en prevención secundaria con los datos de carga de enfermedad. ¿Y cuál es la prevención secundaria? Es captar a todo el que ya está enfermo y que no lo he detectado. Por eso tamizo para hipertensión, ¿verdad? Tamizo a todos los de 40 años para diabetes. Tamizo para cáncer cérvico-uterino, etcétera. Entonces, ustedes ven, tiene que haber eh, un dato que nos justifique todo eso. Y el dato que lo justifica es la carga de enfermedad. Y la inversión en prevención terciaria, ¿cuál es? Es al que ya lo tengo diagnosticado, entonces hago todo lo posible para mantenerlo controlado. Y ahí vienen esos indicadores de hipertenso controlado, diabético controlado, para que no se me descontrole y por supuesto no termine o muerto o con una discapacidad. Entonces, vean la importancia de este tipo de estudios que me determinan la carga de enfermedad. También sirven para hacer proyecciones sobre carga de enfermedad futura. Es decir, para decir, bueno, si la carga en este momento es tanto, si yo hago esto, esto y esto y esto, esperaría que la carga disminuya en estos términos. Y ahí es donde vienen las metas, ¿verdad? De este tipo de enfermedades. Y responde a 2 preguntas importantes. ¿Cuál es el impacto de las enfermedades y lesiones en la población? ¿Y cuál es el impacto de las diferentes intervenciones? A eso responden los estudios de carga de enfermedad. Y por supuesto, todos esos informes sirven para los tomadores de decisiones, ¿verdad? Autoridades que son los que tienen la, digamos, potestad de definir lo que hay, en qué se va a utilizar. Entonces, para que tomen en cuenta la inversión que hay que hacer en este tipo de problemas, de acuerdo a la carga de enfermedad. Entonces, tenemos medidas compuestas de carga de enfermedad y medidas que son más simples. Dentro de las medidas simples podemos tener mortalidad, tasa de mortalidad. ¿Cómo interpreto esto? Bueno, aquella enfermedad de lo cual más se me está muriendo la gente, tengo que invertir, ¿verdad? Para evitar que siga subiendo y para empezar a disminuir. Y hay también medidas promedio de salud de la población, que a ver algunas. Hay unos indicadores que me pueden medir eso. O hay otras medidas que son combinación, y aquí es donde vienen las medidas compuestas, que me combinan calidad con cantidad. Entonces, los años de vida ajustados por discapacidad, por ejemplo, ya es una medida compuesta, un indicador que me toma, eh, está bien, tiene una discapacidad, pero que me vive, ¿cuánto tiempo me puede vivir? Digamos,
con un nivel de calidad óptimo. Eso me mide ese indicador. Y la unidad de medida es el tiempo, ¿verdad? Que son como en años. Las ventajas del uso de las medidas compuestas, que son esos indicadores, es comparar diferentes condiciones de salud entre poblaciones o respecto a tendencias en el tiempo, ¿verdad? Cuantificar inequidades, ahí puede haber diferencias por grupos de edad, por poblaciones, etcétera. Inclusión de enfermedades que no causan muerte, pero sí causan discapacidad, y proveer evidencia para priorización de acciones en salud y distribución de los recursos. Al final esa es la principal, compañero. El principal uso, la principal ventaja de utilizar estos indicadores es priorizar, porque en salud pública priorizamos y la herramienta principal que utilizamos para priorizar es la epidemiología. Y es la epidemiología la que hace los ajustes de tasas que acabamos de ver y es la que debe hacer estos cálculos de medidas compuestas como los indicadores de, que me, que me miden esa condición. Creo que veíamos esta la, en la clase anterior. En esta lámina lo que tratamos de representar es cómo puede verse la brecha de salud con un simple gráfico, ¿verdad? En la línea más gruesa, en esta, pues tenemos que puede ser la esperanza de vida. La otra línea sería como el tiempo vivido con salud óptima, es decir, si llego a la esperanza de vida. Digamos, la esperanza de vida son 76 años, 77, lo que sea, dependiendo del cálculo de cada año. Pero llegar a esos 77 con salud óptima, no solo llegar vivo, sino llegar bien, ¿verdad? Ese es el otro indicador y para eso me sirven esos indicadores que voy a ver. O vivir más de eso, pero igual con calidad de vida. Y si me muero antes de llegar a eh, digamos, a esa esperanza de vida, es lo que se conoce como mortalidad prematura. Entonces me sirve para ver esa brecha, ¿verdad? Hay dos indicadores con los cuales yo mido esas brechas y que les pueden servir a ustedes también para hacer sus análisis. Esto esperamos que también lo utilicen. Veíamos que existen los años de vida ajustados por discapacidad y los años de vida ajustados por calidad. Son medidas compuestas, como ya vimos, en donde por un lado eh, relacionan cantidad de vida con calidad de vida. Es decir, vivir lo suficiente, pero vivirlo bien, ¿verdad? No postrado en una cama o dependiendo completamente del apoyo de otras personas para sobrevivir. Entonces, los años de vida ajustados por discapacidad se calculan de esta manera. Serían los años de vida perdidos debido a mortalidad más los años de vida vividos con discapacidad. Ese indicador, mientras más alto, me está diciendo que más problemas tenemos de calidad de vida en un país. Hay valores sociales que se utilizan para estos cálculos, como el estado de salud ideal o de referencia, la esperanza de vida, que se debe de aplicar la misma esperanza de vida a todas las poblaciones, será, pero como no podemos tener esperanzas de vida, digamos, como estratificada, ¿verdad? Entonces, utilizamos un promedio, que es el que nosotros vemos en los datos oficiales. Cuando nos dicen, "Bueno, las mujeres en este país pueden vivir de esperanza de 78 y los hombres 72, por decir un número. Y el peso que puede tener la discapacidad en esta situación se mide a través de eso, considerando que la salud perfecta sería 0 y la muerte sería 1. Entonces, mientras más nos acerquemos al 0, quiere decir que más saludables estamos, y mientras más nos acerquemos al 1, más problemas de discapacidad o más cercanos a la muerte. Ok, entonces veamos, creo que esta lámina se la presentaba la vez pasada, en donde veíamos la esperanza de vida, creo que esto era para el año 2022, 70 y 75, 70 para hombres y 75 para mujeres. Esto ha cambiado, ha subido, ¿verdad? Recuerden que a medida que la mortalidad baja, la esperanza de vida sube. Y este país pues tenía, recordarán ustedes, muchas muertes por razones violentas. Y eso afectaba
sobre todo a grupos jóvenes. Eso sin duda afectaba la esperanza de vida. Entonces, una vez eso empezó a disminuir, la esperanza de vida tiene que subir. Lo mismo pasa si la mortalidad infantil sube, que recuerden que mortalidad infantil es morir antes de cumplir un año. Entonces, cuando lo esperado eran 75, pónganle si era una niña, estamos diciendo que hay 74 años que no vivió. La mortalidad infantil alta, sin duda, incide muchísimo en los cálculos de esperanza de vida para un país. Y también creo que les mostraba cuáles eran las esperanzas de vida para estos años que ustedes ven acá. Y estos son datos de varios países. Quien en este momento, uno de los más altos, bueno, para el 2012 era San Marino. Y ustedes ven que tenía una esperanza de vida de 86,80 para mujeres y 84,10 para hombres. Tiene una esperanza de vida de 85 años en promedio, eso es altísimo, ¿verdad? Y pues otros países que igual tienen esperanza de vida alta, ¿verdad? Como Hong Kong, Japón, Liechtenstein, todos y otros, como pueden ver. Todos arriba de 80. Pero nuestro país pues nunca ha estado en 80. Esperamos algún día ver la esperanza de vida de 80 o más. Otros valores sociales que se toman en cuenta son los descuentos en el tiempo. Por ejemplo, los años de vida perdidos en la actualidad valen más que aquellos perdidos en el futuro. No se puede medir eso, ¿verdad? Y decir que un año de ahora vale más que un año de hace 10 años o de hace 20. No. Entonces, esas estimaciones son como apreciaciones sociales que puede tener la población, pero que al final, pues, no me lo dice un número. Las estrategias que se usan comúnmente en economía son esas, para hacer esos estimados, evitar gasto injustificado del total de recursos actuales, pensando que los beneficios en el futuro son muchos. Entonces, igual, son valores sociales que dependen de cada grupo poblacional en los cuales deciden qué es lo mejor que se puede hacer a la luz de esos valores sociales. O el peso por edad, ¿será que vale más un año de vida de un joven que de un adulto mayor? ¿Verdad? Igual son valores sociales que es difícil medirlos. ¿Será que lo que sí está claro, ¿verdad? Que si se nos muere un niño, sin duda dejó de vivir muchísimos años en los que no sabemos qué puede haber pasado, que no es lo mismo que se le muere una persona mayor de 70 años. Y precisamente ahí es donde viene el concepto de muerte prematura. De 30 a 69 no se me debería de morir, no debe ser alta la tasa de mortalidad, porque la tecnología y los medios que actualmente tenemos son suficientes para poder reducir eso. Pero ya después de los 70 pues ya hay una mortalidad esperada. No es que valga más un año de un joven que un año de un mayor. Y luego, cómo se calculan los años de vida perdidos, que sería el número de muertes por el estándar de la esperanza de vida a la edad de la muerte. Por ejemplo, si tengo, si la esperanza de vida es de 76 años y me muero a los 70, dejé de vivir 6 años. Esos son 6 años de vida perdidos. Ah, pues la suma de todos los fallecidos sería eso. Ahora, si la esperanza de vida era 76 y morí de 80, entonces quiere decir que no hubo años de vida perdidos, sino que hubo años de vida ganados, lo cual es otro indicador. Por ejemplo, entonces, si yo tengo una población de 100,000 niños, creo que vimos este ejemplo, lo vimos la vez pasada, así que lo vamos a pasar un poquito, porque me interesa más que entremos en el análisis de este tipo de, cómo analizo entonces ese, esos indicadores. Los años de vida perdidos ajustados por discapacidad son una medida que permite representar la pérdida equivalente a un año de vida saludable. Entonces es una medida negativa. Mientras más alto, peor es la salud de una población. Yo esperaría que ese indicador vaya bajando con toda la aplicación de todo lo que hacemos pues, en salud pública. Vacunar, aplicar protocolos de tratamiento, manejos, mejoras hospitalarias,
etcétera. Todo lo que se hace debería incluir en estos indicadores. Y veíamos cómo decíamos que la salud perfecta era 0 y la muerte era 1, ¿verdad? Entonces, si llegamos hasta acá, estamos diciendo que los años de vida están como bien aprovechados. Pero si quedamos acá, póngale de los 45 a los 70, es cuando realmente de los 30 a los 69, que se consideran los años de vida por mortalidad prematura. Pero si muero muy cerca de la salud perfecta, es decir, menor de un año, o incluso de 1 a 4, que son grupos top, de los más vulnerables, entonces datos altos de mortalidad en esos dos grupos afectan totalmente tanto los años de vida perdidos como los años de vida ajustados por discapacidad, porque es una medida compuesta que incluye los años de vida perdidos y los años vividos con discapacidad. ¿Se acuerdan? ¿Qué es la suma? ¿De qué está? Años de vida perdidos más años de vida con discapacidad. Asumamos que la esperanza de vida es de 72 años. Y de esos 100.000 niños que vimos allá, es que están enfermos por 3 semanas. El 2% muere antes de cumplir un año. La enfermedad con el peso de la discapacidad es de 0,3. Y este es otro factor que ya está estimado por la OMS. Cada enfermedad tiene un peso de discapacidad que es como la probabilidad. Por ejemplo, una infección respiratoria va a tener un peso de discapacidad bajísimo, ¿verdad? No esperaríamos que una infección respiratoria común me ocasione una discapacidad amplia. Pero, por ejemplo, un infarto, un, eh, un accidente cerebrovascular, un evento cerebrovascular, sin duda tienen un peso de discapacidad mucho más alto. Un accidente que me deje parapléjico o un trauma craneoencefálico, entonces tienen un peso de discapacidad más alto. Esos pesos ya están estimados para cada una de las enfermedades y son los que se utilizan en cada uno de los países para hacer los cálculos. Y aquí teníamos pues una estimación, recuerden, teníamos que murió el 2%, 2.000 por 72, que es la esperanza de vida, más la población que tiene un peso de discapacidad de 0,3, pero como estuvo enfermo 3 semanas, 3 de 52 semanas, y hasta hacer el cálculo me da 145.740 años de vida ajustados por discapacidad, aplicando esta fórmula que estamos viendo acá, ¿verdad? Este, años de vida ajustados por discapacidad, que serían años de vida perdidos, más los años perdidos, los años de vida con discapacidad. Es esta suma de las dos cosas y es la forma de estimar. Bien, bueno, creo que esto también lo alcanzamos a ver la vez pasada, cómo eran las tasas de mortalidad por cada una de las poblaciones. Ya aparecíamos nosotros, ¿verdad? Un verdecito. Y el otro indicador ajustado son los años de vida ajustados por calidad. Uno era ajustados por discapacidad y los otros años de vida ajustados por calidad. Bien, estos dos indicadores pues les quedan ahí descritos, ¿verdad? En las presentaciones para que podamos ir, por lo menos para que aprendamos a analizarlos. No creo que nos toque hacer cálculos de esto. Los años de vida perdidos es fácil calcularlos, ¿verdad? Ustedes tienen, por ejemplo, se les murieron 100 personas. O en la tabla que vimos, ¿verdad? En la tabla de mortalidad bruta, ¿se acuerdan que murieron 41.000? Si yo tengo toda una tabla con las edades a las que murieron, entonces yo solo le resto a todos los que murieron antes de cumplir la esperanza de vida, que vamos a suponer que es 76 años, se la resto y me da un número. Esos son años de vida perdidos. Eso lo sumo con los años de vida ajustados por discapacidad. Digamos que lo quiero, eso se aplica para enfermedades específicas. Digamos que quiero ver la tasa digamos, que tenga que ver con enfermedades que tienen un alto peso de discapacidad, como por ejemplo los accidentes cerebrovasculares, decía, que tienen un 0,5, 0,6, tomando en cuenta que el 0 es la salud perfecta y el 1 es la muerte, ¿se acuerdan? Entonces, con ese número, calculo las personas que se me enfermaron y por cuánto tiempo, eso lo sumo con los años de vida perdidos y me da los años de vida ajustados por discapacidad. El otro son los años de vida ajustados por calidad, que es la otra medida compuesta.
que estos no son específicos para cada enfermedad, sino que estos combinan tiempo y estado de salud y no son siempre proporcionales. Es importante que lo sepamos, que son como un balance, ¿verdad? Por eso está ahí. Les va a quedar también ahí el ejemplo de cómo se calcula. Primero hay que estimar la fracción atribuible. Digamos, si se me mueren 100 personas, ¿cuánto de esos 100 le puedo atribuir a un factor, a una enfermedad? Ese cálculo creo que lo vimos cuando hicimos en los análisis descriptivos, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Y los estudios analíticos. Bien, creo que, bueno, esto ya no lo alcanzaríamos a ver. Ok, entonces, los objetivos de la clase de este día, espero que los hayamos cumplido. Por un lado, era ver los métodos de ajustes de tasa, el método directo y el método indirecto. Y por otro lado, ver los conceptos de carga de enfermedad, solo repasar un poco, que lo habíamos visto un poco rápido en la sesión anterior. Ok, si alguien va a utilizar este tipo de cálculos, este tipo de análisis en sus investigaciones, me pongo a sus órdenes para poderles ayudar, ya sea de manera unilateral o si quieren que lo veamos en la clase, lo vemos en la clase, en el taller que vamos a hacer en conjunto, como para poder abonar y que los conceptos queden más claros. Veamos si hay alguna pregunta en el chat. Bueno, doctora Ábalos nos pide que encendamos la cámara para poder tomar la fotografía. Quiero ver si yo la tengo encendida. Sí. Vaya, sí, sí puedo verlo. De doctora Hernández, doctora Estefanía, mucho gusto. Bien. Doctora Ábalos, no sé si está por ahí. Usted quería decirles algo, doctora, para ir finalizando. Sí, muchas gracias, doctor Santos. Gracias a todos por encender su camarita. Solo es para tomar la captura de pantalla, ¿verdad? Para la asistencia. Ok, doctor. Los demás quizás no se puede abrir la cámara porque a veces le falla, ¿verdad? Ruth Cruz, Morena, Fátima, Lady, Sí, Elena, está Carmen, fácil. María, Jenny, Lidia. Bueno, voy a tomar ahorita la foto. Nos avisa para sonreír, pues. Al conteo de 3. Ok. 1, 2, 3. Bueno, doctor. Gracias. Ya la pueden apagar. Muchas gracias. Solamente antes de terminar, ya va a terminar, doctor, la Sí, clase. sí, doctor. Terminamos siempre a la 1:40. Nos quedan 2 minutitos. A las Ah, dos y vaya, cuarenta, perdón, perfecto. 2:40. Rapidito quiero comunicarles lo siguiente. Permítanme, solo estoy copiando y pegando la foto para que no se me vaya a perder. Dios santo. Ay, pensé que me había salido. Sí, solamente comunicarles a todos, ¿verdad? Que según calendario de dirección académica, ha establecido como fechas para las próximas graduaciones, más que todo para la recepción de documentos de la graduación de marzo del 7 al 14 de enero. Es muy importante que tomen en cuenta esta fecha. ¿Por qué les digo esto? Porque al revisar el calendario académico que nosotros tenemos como maestría, y ustedes lo pueden ver en su aula de trabajo, de los módulos, ya sea del doctor Santos o de la doctora Mireya, porque en la página inicial se sube el calendario, y si no, yo se los puedo compartir también las fechas para hacer el trabajo final, para entregar el trabajo final y todo lo que es evaluaciones, es del 8 al 11 de enero.
Entonces, y el ciclo termina el 21 de enero. ¿Qué quiere decir con esto? Es que nuestro ciclo no va a entrar a la graduación de marzo, sino que hasta la de septiembre, porque los estudiantes que finalizaron el ciclo en diciembre de 2024 sí van a ingresar para la graduación de marzo, pero ustedes que terminan en el 21 de enero exactamente, van a entrar hasta septiembre, pero incentivándolos siempre que terminemos en el tiempo debido, ¿verdad? Ya que, pues como el ciclo termina el 21 de enero, y como les digo, del 8 al 11 está entregar